Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus, liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. La octava regla: que quien esté en desolación se esfuerce por ser paciente, lo cual es contrario a las vejaciones que le sobrevienen. Que piense que pronto será consolado, usando diligentemente los medios contra tal desolación, como se dice en la sexta regla. Bienvenido de nuevo, Padre Gallagher. Gracias, Chris. La desolación espiritual se ve a menudo como un tiempo para practicar la paciencia, que es esencialmente el enfoque de la regla 8 en los ejercicios, ¿correcto? La paciencia es la virtud clave en tiempos de desolación. Probablemente, al decir esto, todos podemos resonar con la frecuencia con que sentimos la necesidad de paciencia. Pero San Ignacio habla aquí de la paciencia en un contexto muy preciso. Cuando nos pesa el corazón, cuando nos cuesta terminar el tiempo de oración, o nos cuesta seguir con la actividad en la parroquia. Gente como Renan y von Harnack, y gente así. Ahora bien, ella siempre había sido católica, pero su fe siempre había formado parte de su vida, aunque probablemente no poderosamente en el centro de su vida. Un poco a regañadientes porque él se lo pidió, empezó a leer estas cosas, y a medida que las leía, se despertó su interés. Se preguntó, bueno, ¿qué dicen los propios católicos en respuesta a este tipo de escritos? Y comenzó a leer a escritores católicos, y ese fue el punto de inflexión en su vida. Despertó a la belleza de la fe, a su verdad, y comenzó una vida de santidad muy profunda, que obviamente la ha llevado ahora a su proceso de canonización. El gran dolor de su vida fue que ella y su marido no pudieron compartir el profundo amor que ella sentía por Cristo, y anhelaba su conversión, que él llegara a la fe en Cristo. Ella nunca lo presionó, nunca intentó decirle nada. Después de su muerte, su marido estaba revisando sus cosas y encontró su diario espiritual, cuya existencia desconocía. Empezó a leerlo y quedó profundamente impresionado al darse cuenta de que había una faceta de su mujer que nunca había conocido. A pesar de lo hermoso que había sido su matrimonio, al leer las páginas de este diario, empezó a darse cuenta de la intensidad de su deseo, de lo mucho que ella había anhelado que él llegara a la fe en Cristo. Y lo llevó a la fe en Cristo. Más tarde se hizo sacerdote dominico y dedicó su vida a promover las enseñanzas espirituales de su esposa, razón por la que hoy tenemos este diario espiritual. Ahora bien, este es un punto de su diario en el que experimenta lo que describe como cobardía, debilidad y torpeza en su comportamiento con los demás. Probablemente todos podemos identificarnos con eso a veces en nuestras vidas. Absolutamente. Sufrimiento físico agudo y profundo sufrimiento moral. Y luego, esto es algo hermoso. Ella dice, en medio de esto, una voluntad inquebrantablemente vuelta hacia Dios. Sientes que hay algo sólido como una roca, profundamente arraigado en Dios, tan profundo que no será sacudido ni siquiera en la oscuridad de lo que San Ignacio llamaría desolación espiritual. Así que, Padre, aunque no eliminaría todos los diferentes tipos de experiencias emocionales, hay algo más profundo que las sustenta, ¿correcto? Sí, esta es la virtud de la persona que está sintiendo la pesadez, pero no se rinde, no se da por vencida. Esa palabra paciencia viene en realidad del verbo latino patior, que significa sufrir, soportar, aguantar, no rendirse cuando todo querría hacerme rendir. Sería algo así como la madre que se levanta durante la noche, noche tras noche, para cuidar de un hijo que está enfermo. Está cansada y el cansancio va en aumento, pero no se detiene. Lo hace noche tras noche hasta que el niño recupera la salud,
Esa es la paciencia de la que habla Ignacio en el plano espiritual ahora, cuando las cosas están oscuras y pesadas en la vida espiritual, como lo estarán de vez en cuando, como todos sabemos por nuestra experiencia. Continúa diciendo, justo en esa pesadez y oscuridad, una plenitud de confianza en Dios, amor por Él, deberes diarios realizados a cualquier precio con gran esfuerzo, sin fervor, pero aún así realizados. Ahí tienes una idea de lo que Ignacio quiere decir con esta regla, que algo mantendrá el rumbo en el tiempo de la pesadez espiritual, cuando realmente no hay mucha energía sentida para las cosas espirituales. Luego, 2 meses más tarde, en el mismo diario, escribe, más de 2 meses en el abatimiento de un sufrimiento físico casi continuo. Las cosas físicas no eran fáciles para ella en ese momento, y con una terrible ansiedad por parte de Julieta. Se trataba de su hermana, que estaba bastante enferma en ese momento. La miserable creencia de que mi enfermedad durará tanto como yo, impidiendo siempre mi vida. Y ahora observen de nuevo su respuesta, en esta resignación completa, pero sin alegría ni consuelo interior alguno, la resolución de utilizar mis desgracias para el bien de las almas, de llenar mi vida de oración, de trabajo, de caridad, de mantener la serenidad a través de todo, de amar bien en la pesadez, de amar más que nunca a aquellos que son los compañeros queridos de mi vida en primer lugar, su marido, los miembros de la familia y las personas con las que se relacionaba. Bueno, eso ya dice lo que Ignacio está hablando en la regla octava. Al principio del capítulo, en el libro, cito justo esas 3 palabras de la famosa oración de Santa Teresa de Ávila: la paciencia todo lo alcanza. Así pues, San Ignacio dice que el que está desolado, esta es una semana en la que no siento la cercanía de Dios, no siento mucha energía para la oración, no tengo muchas ganas de ir al estudio bíblico del miércoles por la tarde en la parroquia como suelo hacer, me resulta difícil acercarme a mi cónyuge o a mis hijos con ese esfuerzo extra para vivir el amor que Jesús enseña, y justo en la pesadez de la desolación espiritual, Ignacio dice que el que está en desolación trabaje para ser paciente, exactamente como la sierva de Dios Isabel, como acabamos de citar, pero requiere esfuerzo. Ella mantiene el rumbo. Para hablar de esto tan concretamente como podamos, he aquí una persona que dedica 20 minutos cada mañana a rezar. Tal vez él o ella toma las lecturas de la misa del día, reza con ellas, y los últimos días ha sido un poco difícil y seco, y hoy, digamos, se sienta. Todo está listo, por la mañana está tranquila. Comienza su tiempo de oración y se siente muy difícil, muy seca. Todo en ella le dice que esto va a ser tan seco como lo ha sido los últimos días. ¿Por qué no acorto el tiempo? Tal vez ni siquiera debería intentarlo hoy. Y justo en ese tiempo, dice Ignacio, que el que está en desolación trabaje para ser paciente. Mantén el rumbo como la madre que se levanta noche tras noche, que no se da por vencida, como Isabel en las experiencias que acabamos de citar. En medio de esto, dice ella, una voluntad inquebrantablemente vuelta hacia Dios. O es miércoles por la tarde, miércoles por la noche, está el estudio bíblico al que he estado yendo durante los últimos meses. Me encanta lo que ha estado haciendo en mi vida, pero ahora, desolación espiritual, sin energía. Voy a mantener el rumbo. Voy a llegar a mí mismo exactamente como estaba previsto, o el retiro que planeé hacer con tanto deleite hace 6 meses, y ahora es un día o 2 días antes del retiro. Y de nuevo, si es un momento de desolación espiritual y todo en mí dice, déjalo pasar, o llego allí y algo en mí dice, ¿por qué no me voy a casa? Aquí no va a pasar nada. Dejemos que esta persona trabaje para ser paciente. La paciencia, entendida en ese sentido, es la virtud clave de la persona en tiempo de desolación espiritual. La octava regla: que quien esté en desolación se esfuerce por ser paciente, lo cual es contrario a las vejaciones que le sobrevienen. Que piense que pronto será consolado,
usando diligentemente los medios contra tal desolación, como se dice en la sexta regla. Entonces Ignacio dice algo que me encanta. Es una de las cosas más llenas de esperanza de todo este conjunto de reglas. ¿Qué nos ayudará? Dice, para ser paciente en ese sentido, para terminar los 20 minutos, para ir al estudio bíblico, para quedarme durante todo el fin de semana del retiro, para seguir tratando de amar a mi esposo o esposa o hijos con un tipo de amor centrado en Cristo, está este pensamiento. Ignacio dice, que piense que pronto será consolado, que piense que pronto será consolado. Porque cuando empiezo esos 20 minutos de oración y llevo 5 minutos y es seco y difícil, lo que la desolación me dice es que cada minuto restante de esos 20 minutos va a ser tan seco y difícil y desolador como esos primeros 5. O si estoy rezando durante 1 hora ante el Santísimo Sacramento, o es la primera mañana de un retiro de fin de semana y es difícil, el resto, los próximos 20-30 años de tu servicio al Señor, van a ser tan difíciles y dolorosos como vives tu matrimonio, como vives tu servicio en la iglesia, va a ser tan desolador como lo es ahora. E Ignacio dice que la persona que está en desolación piense, llame a la mente, la verdad de que esta desolación no va a durar para siempre. Ese consuelo va a volver y el adverbio es algo poderoso. Va a volver pronto, mucho antes de lo que la desolación me está diciendo. Supongamos que aquí hay una habitación de hospital, 2 pacientes más o menos, con el mismo malestar, síntomas diferentes. El médico entra, se detiene en la cama del primer paciente, mira los historiales, hace algunas preguntas y dice, me gustaría poder decirle lo contrario, pero debo comunicarle que aún pasarán algunas semanas antes de que empiece a sentirse mejor. Luego va a la cama del segundo paciente, mira los historiales, habla con el paciente y le dice, sé que siente algunas molestias, pero puedo asegurarle que mañana por la tarde se va a sentir como nuevo, y sale de la habitación. Ahora, ¿cómo se enfrentan los dos aproximadamente la misma incomodidad física? Mucho más difícil para el primero, ¿no? Y mucho más fácil para el segundo, que sigue sintiendo ese malestar, pero ahora sabe que no va a durar mucho. Y esa es la verdad. Cuando estamos en desolación, eso es lo que dice Ignacio justo en la desolación, recuérdalo porque da mucha energía. Llevo 5 minutos en estos 20 minutos o media hora de oración. No tengo ni idea de los tesoros que Dios puede tener reservados para mí. Si miramos atrás en nuestras vidas, veremos cuán cierto es esto. Cuando hemos estado en la oscuridad de la desolación espiritual, nuestra sensación ha sido que siempre será así. Pero cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, la verdad es que no siempre es así. La consolación vuelve, y mucho antes de lo que la desolación nos dice. Recuerdo que una mujer me dijo, era una mujer probablemente de unos 70 años, que cuando entra en momentos de bajón espiritual, lo que llamamos desolación espiritual, se dice a sí misma, ayer no era así. Es algo hermoso. Porque lo que dice es, si pienso en retrospectiva, no ha sido así todo ese tiempo, o al menos puedo ver claramente un tiempo antes de que esto comenzara, que es una forma de profundizar su fe en que esto no va a durar para siempre, que el consuelo va a volver y de nuevo mucho antes de lo que esa desolación nos está diciendo. Padre, ¿cómo ha afectado a la percepción que la gente tiene de la desolación espiritual la experiencia publicitada del prolongado periodo de desolación de la Madre Teresa que se hizo público durante su proceso de canonización? Parece que esto podría confundir a muchos, especialmente cuando oyen lo mucho que duró su lucha. ¿Podríamos experimentar algo similar? Creo que es bueno que volvamos a hablar de ello, y este es un buen contexto para ello. Lo importante es reconocer que hay una diferencia entre lo que experimentó la Madre Teresa y el tipo de cosas ordinarias de la vida espiritual diaria de todos nosotros que San Ignacio llama desolación espiritual. Lo que experimentó la Madre Teresa es lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura.
Y no todo el mundo pasa por eso. Aquellos a quienes Dios llama a cierto tipo de unión, a cierto tipo de oración, es obra de Dios, obra para bien en la persona y a través de la persona. Y esto queda claro en la experiencia de la Madre Teresa a través de la persona para los demás. El mundo entero fue bendecido por la mujer que soportó fielmente esta oscuridad e irradió tanta alegría al mundo. Cuando Dios llama a una persona a ese tipo de noche oscura, en el sentido estricto de la palabra, tal y como la utiliza San Juan de la Cruz, entonces nuestra respuesta debería ser la que fue la respuesta de la Madre Teresa. Lo aceptamos, lo llevamos fielmente, y como todos los Viernes Santos llevados con la cruz, llevados con Jesús, conduce a un domingo de Pascua, a una novedad de vida en la persona, y mira la santidad de su vida y a través de la persona, para los demás. Pero de lo que estamos hablando aquí es de algo muy diferente. Esto no es una obra de Dios desolación espiritual, es una obra del enemigo. Si no la resistimos, solo nos perjudicará, que es lo que el enemigo pretende con ella. Nos desalentaremos, nos desanimaremos, retrocederemos. Así que aquí, la única respuesta apropiada, como Ignacio nos ha estado diciendo en las últimas reglas, es un esfuerzo activo, lleno de esperanza en el Señor y con todas las herramientas espirituales que San Ignacio nos está dando para resistirlo y rechazarlo y vencerlo. Creo que la mayoría de nosotros, cuando experimentamos una especie de pesadez en nuestra vida espiritual, la mayoría de las veces lo que experimentamos es desolación espiritual. Así que nunca deberíamos dudar de que la llamada de Dios es a trabajar activamente para resistirla y rechazarla, y así es como se producirá el crecimiento en nuestras vidas espirituales. Cuando Dios llama a una persona a ese tipo de noche oscura, en el sentido estricto de la palabra, tal y como la utiliza San Juan de la Cruz, entonces nuestra respuesta debería ser la que fue la respuesta de la Madre Teresa. Así que esencialmente, de nuevo, es volver a los tres grandes: ser consciente, comprender y tomar las medidas adecuadas para contrarrestarlo. En este caso, ser paciente. Exactamente. Oh, algo está pasando en mi vida espiritual en este momento. Me doy cuenta. Oh, esto es desolación espiritual, obra del enemigo para intentar descorazonarme y desanimarme. Ahora lo entiendo. Muy bien. Voy a empezar a trabajar para resistir y rechazar esto. Ese es mi tercer paso, tomar acción, y en este caso, trabajando para ser paciente como Elizabeth LeSueur, manteniendo el rumbo. Lo que me ayudará a hacerlo es recordar, justo en la lucha misma, a los 5 minutos de esa media hora de oración, o de ese día difícil, que esto no va a durar para siempre, que el consuelo va a volver, y mucho antes de lo que la desolación me está diciendo. A veces lo que hago, soy escritor, y escribir me ayuda, incluso en lo que se refiere a entender las cosas espirituales. Cuando estoy en un momento de desolación, simplemente no siento energía para la oración o las cosas de la vida espiritual. Sacaré mi diario y escribiré eso allí. En este momento parece que estoy experimentando cierta desolación espiritual, y con la regla 8 específicamente en mente, incluso lo escribiré allí. Esto no va a durar para siempre. Voy a volver a lo que estoy escribiendo en este momento en un momento en que la consolación haya regresado, y siempre sucede. La desolación acaba pasando, y normalmente mucho antes de lo que pensaba en el momento de la desolación. Entonces vuelvo a sacar el diario y leo lo que escribí en el tiempo de desolación. Entonces era un acto de esperanza cuando lo escribía, de confianza en la regla de Ignacio. Ahora cuando lo leo es una experiencia, y cada vez que lo hago me sigue fortaleciendo en la verdad de la regla octava. La regla octava es algo maravilloso si podemos recordarla. Es realmente un acto de la voluntad en muchos casos. A menudo pensamos que la esperanza es puramente una emoción,
Pero se trata de dirigir esa emoción con nuestra voluntad, ¿no es así? Así es un acto de fe y un acto de esperanza. Así que es una elección de vivir no simplemente en el nivel de lo que siento espiritualmente. Lo que siento es pesado, no hay mucha energía ahí, sino que es llamar a la mente una verdad de fe que fortalece mi voluntad, fortalece toda mi humanidad para mantener el rumbo incluso cuando los sentimientos no están ahí, de modo que estoy llamando a la mente y pensando en lo que no estoy sintiendo claramente, y mucho. Ahora, esto nos lleva a algo bastante importante en la vida espiritual en general. De alguna manera, todos tenemos esta tendencia como seres humanos a pensar que si lo he hecho una vez, siempre debería ser capaz de hacerlo. Tengo mi dieta perfectamente en orden y todo fue bien durante muchas semanas y luego se vino abajo de alguna manera, o mi régimen de ejercicio o la oración en la vida espiritual. Pero en la experiencia humana, las cosas no siempre se mantienen en ese tipo de progresión lineal. Las cosas suben y bajan. A veces lo tenemos más claro, se desmorona un poco. Volvemos a recomponernos y seguimos adelante sin rendirnos cuando las cosas no están donde querríamos que estuvieran, sino recogiendo los pedazos de nuevo y avanzando. Y cada vez que lo hacemos, crecemos en fuerza. La octava regla: que quien esté en desolación se esfuerce por ser paciente, lo cual es contrario a las vejaciones que le sobrevienen. Que piense que pronto será consolado, usando diligentemente los medios contra tal desolación, como se dice en la sexta regla. Así que es obvio ahora de la regla 8 que San Ignacio presume como normal en la vida espiritual que hay tiempos de consolación espiritual cuando nos deleitamos en el Señor. La oración es cálida, Dios se siente cerca y no duran para siempre. Luego vendrán tiempos de desolación espiritual, cuando no tenemos energía para las cosas espirituales. Dios no se siente cerca y no durarán para siempre. Vuelve la consolación. Desolación, consolación. Si puedes ver una especie de línea ondulada, podrías imaginártelo, una especie de línea ascendente y descendente. Así es como Ignacio entiende que va la experiencia espiritual en nuestras vidas. Y de nuevo, creo que al decir esto, todos nosotros podemos reconocer la verdad de eso. Ahora bien, obviamente no es una línea perfectamente simétrica. Puede haber semanas de consolación, a veces incluso meses, y luego tal vez un corto periodo de desolación, o en el transcurso de un día puede haber una variación entre una y otra. Así que no hay nada simétrico, y también deberíamos decir que no siempre estamos ni en la consolación espiritual ni en la desolación espiritual. También existe lo que San Ignacio llama el tiempo tranquilo. Las cosas están como en calma. No sentimos realmente la gran alegría y deleite de la consolación espiritual, ni nuestros corazones están apesadumbrados, pero en una especie de calma y tranquilidad, seguimos adelante en nuestro servicio a Dios y es un tiempo hermoso en la vida también. Así que si pudiéramos dibujar el gráfico de los altibajos en una experiencia real de la vida, no habría nada simétrico y sería muy diferente. Pero lo que San Ignacio quiere que veamos es que podemos esperar, como experiencia espiritual normal, que habrá una alternancia de tiempos de consolación y desolación, y siempre me alegra poner esto en palabras porque muy a menudo puede haber en nuestros corazones una especie de sensación de que de alguna manera soy el único, somos 20 en la iglesia rezando, y estas otras personas parecen tan devotas y tan fervientes. Si tan solo supieran lo que está pasando en mi corazón en este momento, todas las distracciones, y apenas puedo concentrarme en esto, y desearía que esto terminara, todas esas cosas que son normales en la desolación espiritual. Así que eso es lo primero que hay que decir, que esta es una experiencia espiritual normal. No hay nada de que avergonzarse en esto, y que quiero seguir diciendo una y otra vez que no hay vergüenza en estar en desolación espiritual. Casi podrías verlo como algo positivo.
reconociéndolo como una oportunidad para fortalecer tus virtudes y seguir adelante, sabiendo que Dios está permitiendo que esto te ayude a crecer. Es absolutamente cierto. Crecemos en ambos lados de la ecuación. Cuando Dios está dando consuelo espiritual y luz e inspiración y claridad y energía para las cosas espirituales, creceremos de maneras maravillosas. Nuestra oración se profundizará. Tomaremos nuevas iniciativas en el Señor y en la desolación espiritual si estamos, como tú lo llamas, ejercitando los tres grandes, si estamos conscientes, entendemos que esto es desolación y estamos tomando acción para rechazarla. Vamos a crecer de otras maneras. Uno de los autores sobre esto, en una frase que nunca he olvidado, escribe esto: sin desolación seguiríamos siendo niños espirituales. Sin desolación seguiríamos siendo niños espirituales. Y todos podemos de nuevo mirar hacia atrás en nuestras vidas y reconocer cómo no solo los momentos en los que sentimos la cercanía de Dios nos han llevado al crecimiento, sino que a menudo son los momentos de pesadumbre y oscuridad los que casi nos han obligado a dar algunos de los pasos espirituales más bendecidos que hemos dado en nuestras vidas. Y nosotros, en retrospectiva, no es que fuera fácil pasar por esos tiempos, pero en retrospectiva sabemos que hay mucho que agradecer. Y Dios, que como dice Ignacio en una frase preciosa, nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos, nos llamará, nos permitirá a veces, a pasar por la experiencia de la desolación espiritual a causa de ese tipo de crecimiento. De hecho, tengo aquí ante mí una frase de uno de los autores sobre esto y dice lo siguiente: la desolación vendrá, son de hecho una parte tan normal de la vida humana como lo son los días de lluvia. Me encanta esa frase. Los días de lluvia son en cierto modo un inconveniente y un fastidio, pero por otro lado, ¿qué pasaría si nunca tuviéramos días de lluvia? Habría otro tipo de consecuencias. Y la desolación es una parte tan normal de la vida espiritual como los días de lluvia lo son en la vida cotidiana ordinaria. Hay una razón para ellos, hay una llamada al crecimiento en esos tiempos. Estaba leyendo en un momento dado Las Revelaciones del Amor Divino, que es un libro precioso de Julián de Norwich, una mujer inglesa de santidad del siglo XIV. Y hay una página maravillosa en ese libro donde ella describe un tiempo de gran consolación espiritual. Simplemente un supremo deleite espiritual, sintiendo la cercanía de Dios, sintiéndose sólidamente arraigada en el Señor. Pero no duró, y luego vino un tiempo de desolación, y ella describe sentirse vacía y abandonada y sola, como arruinando mi vida sin sentir ningún fervor. Y eso no duró. Y el consuelo volvió de nuevo, la alegría en el Señor, y eso no duró. Y de nuevo la pesadez de la desolación, y ella dice que esto sucedió unas 20 veces. Es una bella ilustración de lo que San Ignacio considera normal en la vida espiritual, y lo que importa es el discernimiento. Los tres grandes: vivir con conciencia, comprender y actuar con sabiduría, aceptando el consuelo y rechazando la desolación. Ahora, tengo aquí cómo responde Julián de Norwich a esta experiencia, y escribe esto, y me gusta esto también porque hay una especie de serenidad en esto. Esta visión se mostró para enseñarme a comprender que algunas almas se benefician experimentando esto, ser consoladas en un momento y en otro fracasar y ser abandonadas a sí mismas. Y luego ella dice: Dios desea que sepamos que Él nos mantiene a salvo todo el tiempo en la tristeza y en la alegría. Y al pasar por esas alternancias aprendemos esa experiencia. Finalmente San Ignacio dice, bueno, para resumir la regla octava, que el que está en desolación, como la sierva de Dios Isabel, trabaje para ser paciente. Mantén el rumbo. No desistir,
Ve hasta el final. Lo que ayudará a la persona a hacer eso bien en la pesadez de la desolación es recordar y considerar y recordar que esta desolación no va a durar para siempre. Vuelve el consuelo. Espiritualmente estamos en la situación de ese segundo paciente en la habitación del hospital. La consolación está volviendo y mucho antes de lo que me dice la desolación. Y luego Ignacio dice que lo que ayudará aún más es usar los 4 medios que describió 2 reglas antes cuando dice: es muy útil cambiarnos intensamente contra la desolación misma a través de la oración, la petición, pidiendo la ayuda de Dios, la meditación, recordando las verdades de la fe, que me arraigan en el sentido del amor fiel de Dios, el examen, ¿qué está pasando? ¿Cómo empezó esto? ¿Qué necesito hacer específicamente para responder a esta desolación? Y luego, los gestos adecuados de coraje penitencial de los que hablamos, en lugar de huir de la desolación hacia algún tipo de gratificación que realmente no ayuda a las cosas. En pequeñas cosas me mantengo valientemente firme. Ahora bien, si hago esas 3 cosas, trabajo para ser paciente, recuerdo que esta desolación va a pasar pronto, mucho antes de lo que estoy sintiendo, y uso activamente esos medios. ¿Qué va a pasar con esa desolación? Bueno, el descenso en esa línea imaginaria de subidas y bajadas. El descenso no va a ir tan abajo y no va a durar tanto. En la providencia de Dios y con la gracia de Dios, esas desolaciones van a pasar más pronto. Solo tenemos que esperar en el Señor. La paciencia todo lo alcanza, nos dice Santa Teresa de Ávila. De nuevo, muchas gracias por esta maravillosa enseñanza. En nuestra próxima conversación hablaremos de la regla 9. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a visitar el post de este podcast y encontrar el texto de la regla que acabamos de discutir. Allí también encontrarán preguntas de corazones que disciernen que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto les ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en su propia vida espiritual. Recuerden todos, la paciencia todo lo alcanza. Gracias, Padre Gallagher. Mi privilegio. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus, liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus, liberando cautivos con el Padre Timothy Gallagher.